Mm. Profe, no se la escucha. Profe, Se ve que está escucha, hablando, no. pero no se escucha. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Preguntaba de la facultad quién es el gestor, el operador de hoy para grabar la clase. Ay, profe, perdón que me meta, pero parece como que la clase ya se está grabando. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy es tomando asistencia. Bien, bien, ahí están las chicas tomando asistencia. Eh, Bienvenida a la doctora Riera, a la doctora Llanos también, que está ahí con nosotros. La clase de hoy es una clase específica de donación, un contrato complejo y un contrato que no lo pueden dejar muy por arriba de estudiar, porque lo tienen que tener bastante bien sabido y cualquier cosa me van haciendo preguntas. Hoy le contesté a una alumna sobre cesión de derechos, que estuvo muy buena la pregunta, cuando hay cesión de deudas. Me parece que quedó claro, pero como hubieran varias preguntas de sesión, si nos quedan un ratito voy a completar sesión de deudas. Con respecto a la donación, vamos a estudiar 31 artículos, vamos a comenzar con el artículo 1542 al 1573. ¿Y por qué digo que tienen que tener en claro y estudiar con detenimiento este contrato? Porque es un contrato entre vivos, pero que tiene mucha relación con los actos jurídicos para después de la muerte. Tiene una relación la donación con la muerte. La explicación jurídica no la encuentro, porque la donación es un contrato entre vivos y todo el efecto sucesorio, ya sea el derecho inmediato sucesorio como su respectivo proceso en caso de ser necesario, requiere de un muerto. Nosotros estamos estudiando derechos creditorios, derechos personales entre particulares, porque cuando es el Estado ya sabemos que son contratos administrativos, y no estamos hablando de la muerte. De hecho, decíamos que cuando hablábamos de herencias futuras, 1010, primera parte, eran contratos prohibidos. La única posibilidad, el pacto de herencia futura, que lo estudiamos también, que es el 1010, segunda parte. Entonces es en el único caso donde el hoy vivo, mañana muerto, planifica su posible herencia para evitar conflictos, para evitar un orden de prioridades en la administración y en la gestión por aquel que es idóneo de la familia o un tercero tal vez. De alguna manera, el hoy vivo, mañana muerto, organiza, obviamente con todo lo que significa hoy vivo y mañana muerto, ¿no? El alia, que significa toda la vida o la muerte. Pero en ese interín, grandes empresas, ya se los expliqué, el 1010, segunda parte, organizan lo que se llama la proyección hereditaria, la planificación hereditaria, y está regulado hoy, pero solamente con estos requisitos. Salud, Josefina. Con respecto a la donación en particular, no podemos donar todo nuestro patrimonio. Tampoco podemos donar una parte alícuota. Bueno, son todos términos que sí vamos a hablar cuando ya estemos en Civil 5, en familia, y hablemos de sucesiones, donde sí vamos a hablar de herencia, de parte alícuota, de universalidad. En la donación estamos hablando de derechos creditorios o derechos personales, primero. Segundo, hablamos de derechos construidos contractualmente entre vivos, donde requerimos de la voluntad mínima de dos partes. Esas dos partes necesariamente tienen que tener como objeto en este contrato la transmisión de una propiedad, mueble o inmueble, determinada, cierta. Una cosa, mueble o inmueble. Donar mis conocimientos o mi espíritu aventurero será una parte de alguna oración, pero no va a ser un contrato de donación, por más que ustedes lo acepten. El contrato de donación tuvo mucha discusión en la época de Vélez y se trataba de un contrato. Primero se decía y se discutía, y todos mis compañeros de los 80, cuando yo estudiaba este tema, era, bueno, la donación es un contrato real, la donación es un contrato consensual, porque ya la definición que daba Vélez nos daba cierta confusión. Hoy
Para hacer un pequeño avance no van a tener que ir al código velezano, van a tener que compararlo nada más en este artículo que les voy a poner ahora compartiendo el PowerPoint. ¿Qué vamos a empezar hablando? Es obviamente de la definición. Acá vamos a utilizar este PowerPoint que tanto la doctora Riera o la doctora Llanos han utilizado también en algún otro momento. Por lo tanto, que es a título de guía saber que tenemos estos 31 artículos, que empezamos con el 1542, que estamos siempre en el libro tercero, no estamos en el libro quinto, no hablamos de muertos, no estamos hablando de sucesiones, pero estos contratos tienen primos hermanos cercanos a los muertos. No sé por qué, pero en algún momento se los voy a explicar. Vamos a la definición. La definición del artículo 1542. El nuevo código habla de que, primero que resalta el concepto contractual de la donación. Ya dejamos de pensar que la donación es un acto jurídico solamente, sin ningún raigambre contractual, porque también era otra discusión. Se discutía si era un contrato, se discutía si de ser un contrato era real, y se discutía que si era real, también hablábamos de que era un contrato que tenía efectos hasta para después de la muerte, cosa que está totalmente prohibida, inclusive de manera legal. Hay contrato de donación, dice el 1542, cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra, y esta la acepta. Fíjense que el concepto quedó claramente contractual, hay dos partes en este contrato entre vivos y de contenido, obviamente patrimonial, y de carácter personal. Es un derecho personal o un derecho crediticio, como todos los contratos que estamos estudiando. No estamos hablando de derechos sucesorios y no estamos hablando de derechos reales. Estamos hablando de contratos, señores. ¿Qué nacen de los contratos? ¿Derechos personales o derechos creditorios? Habrá donación entonces cuando una parte se obligue a transferir, ahí le dan el carácter consensual, ya no discutimos más si es real, gratuitamente, la palabra mágica para convertirlo en donación, una cosa a otra, y esta la acepta. Este artículo, para que sea realmente bilateral y que hayan obligaciones en ambas partes, obligaciones, prestaciones en ambas partes, y que el contrato quede configurado, porque en definitiva es bilateral porque es un acto jurídico bilateral, porque necesitamos dos voluntades. Después tenemos que ver si como contrato es bilateral o consensual. Eso lo vamos a ir analizando a lo largo del análisis. Pero hay un artículo específico, que es el 1545, que no tienen que olvidarse, yo le pondría de la mano. Al 1542 le sumamos al 1545 inmediatamente, porque habla de la aceptación. El Código Civil y Comercial se encargó de dejar bien clarito que el contrato de donación nace entre vivos y empieza a ejecutarse entre vivos. Cosa que el Código de Vélez no. El Código de Vélez decía que lo más importante en la donación es la acción del donante. El donatario que acepte cuando quiera. Yo voy a la escribanía, le dono mi piano a Josefina, y cuando Josefina se le ocurra ir a aceptar la donación en la escribanía, ella ahí empieza a tener efectos el contrato de donación. Para mí, la donante, desde el mismo momento que celebré esa declaración de voluntad del escribano, la donación nacía. Por eso la duda de que si era un contrato, si era una manifestación de voluntad, todo esto trajo a confusión este artículo. Fíjense, lo voy a preguntar simplemente para hacer la gran comparación, porque comparándolo con el Código Velezano vamos a poder sacar bien que el contrato de donación es un contrato, no transfiere derechos reales, no está en la esfera del título quinto o sucesiones. El Código Velezano nos decía que habrá donación cuando una persona, no dice parte, por un acto entre vivos, lo aclara, transfiere de su libre voluntad gratuitamente, hasta ahora bien, la propiedad de una cosa. Primero, pareciera por la lectura que el contrato nació con la transferencia, lo que lo convertiría en real. No es así, de hecho, la explicación que dábamos del 1789 históricamente era que el contrato era consensual, nacía con el acuerdo de partes. Hoy, con este artículo, no cabe ninguna duda. Hay donación, el Código Nuevo, cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa y ésta la acepta. Vamos al velezano,
Habrá donación cuando una parte, en este caso persona, dice el código, decía, por un acto entre vivos, transfiere. ¿Ven que no dice se obliga a transferir? El se obliga a transferir, señores, es lo que lo hace consensual, es lo que lo hace un contrato donde las partes se obligan a prestaciones, en este caso gratuitamente, y a transferir la propiedad de una cosa. Y cuando digo en propiedad, es el derecho que se transmite a través de este contrato. Luego, para que se transforme en un derecho real de dominio, ¿qué falta? Y les falta cursar reales a ustedes, ¿no es cierto? Muy bien, esperemos que cursen reales. Pero en principio, la propiedad la transmito por contrato y se perfecciona el derecho real a través no solamente del título, necesito también el modo, necesito hacer nacer un derecho real que tiene que ver con la constitución de un derecho sobre una cosa y no un derecho entre personas o partes, como es el contrato. La donación es un contrato interpartes no cualquiera, interpartes vivas, que tiene que ver con el nacimiento de derechos creditorios. ¿Cuáles son los caracteres del contrato de donación? Ojo, que no me quería ir de acá, perdón. En 1542, como estoy usando plantillas de mis compañeras, quiero ir, por ahí lo voy a ir reformulando. En 1542 le sumaría de manera inmediata en 1545. No sé por qué, por política legislativa lo hicieron un poquito más alejado, 3 artículos después, pero en realidad para mí hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra y esta lo acepta. Hay 2 partes, 2 voluntades, es un contrato consensual y tiene que haber aceptación. Si no hay aceptación, el contrato no nace. No vale la sola obligación del donante, tiene que haber la aceptación del donatario. Por eso me animo a adelantarme, Josefina, porque te tengo a mano nada más. Josefina, si no te molesta, abrir tu micrófono y leernos el 1545, que sería para mí el 1543, el que inmediatamente debiera estar debajo de este artículo. A ver, Josefina. Artículo 1545. Aceptación. La aceptación puede ser expresa o tácita, pero es de interpretación restrictiva y está sujeta a las reglas establecidas respecto a la forma de las donaciones. Debe producirse en vida del donante y del donatario. Marquen eso con rojo. Debe producirse en vida del donante y donatario. Siempre cuento lo mismo a los alumnos, ya hace 5 años, ya este código tiene 5 años. Nosotros pensemos que antes del 2015, a los primeros meses del 2015, cuando ya se venía el proyecto de reforma de nuestro Código Civil y Comercial, los escribanos estaban como locos porque habían muchísimas donaciones protocolares en sus protocolos, en sus notarías, y de repente no habían aceptaciones. Si el código nacía sin que Josefina hubiera aceptado el piano, la donación nunca hubiera existido. Así que los notarios comenzaron a llamar a los futuros donatarios, que no estaban obligados a aceptar, obviamente, no estaban obligados a aceptar, pero para que nazca, por ahí hasta Josefina ya tenía el piano, pero no tenía el título, porque la abuela se lo dio, pero lo hizo en este instrumento, que no tiene que ser formal en el caso de la donación a Josefina de un piano, porque es un mueble no registrable. Por lo tanto, esa donación que la hizo por escribanía la abuela, porque estaba Sofía, también su otra nieta, y estaba Agustina, su otra nieta, y estaba Paola, su otra nieta, pero de alguna manera la única, Sofía, Agustina y Paola, que son todas deportistas, a la única que le gustaba el piano era Josefina, por lo tanto le dona ese piano, pero no es porque no la quiera Sofía, a mi querida Sofía nieta, que en realidad a la altura esta, ustedes con esta edad, y yo con 53 serían mis hijas más que mis nietas, chicas, perdón. Entonces, vamos a volver a leer 1542 de la mano de 1545. La aceptación puede ser expresa o tácita. Esa aceptación tácita de la donación es tomar la cosa como dueño. Obviamente, ¿en qué tipo de cosas puedo hacer valer la aceptación tácita? Solamente en los muebles no registrables. En todo lo demás, inmuebles y registrables, necesito, además del acto tácito, un acto formal. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y otro carácter del 1545 es, obviamente, el tema de que sea en vida.
lo subrayan en vida. El donatario puede aceptar en vida del donante. Lee todo el artículo nuevamente. Ya que estamos, lo estudiamos. Aceptación. La aceptación puede ser expresa o tácita, pero es de interpretación restrictiva y está sujeta a las reglas establecidas respecto a la forma de las donaciones. Debe producirse en vida del donante y del donatario. Me gusta. Vamos a lo que hacemos siempre cuando estudiamos un contrato. Primero lo definimos, hacemos cierta comparación. Ustedes ya vieron compraventa. Entonces, según ustedes, en este concepto del 1542, que es similar, muy similar a la compraventa, yo puedo hacerlos comparar en una múltiple opción, hacer un enunciado donde los confunda a mis alumnos, que es la idea, confundirlos y después que vengan a quejarse. Confundirlos un poquito entre el 1542 y el tema de la compraventa. A ver, Sofía, ¿por qué se parece tanto? Perdón, porque tengo la cámara abierta porque son mis valientes. ¿Por qué, Sofía, podemos comparar a la donación, así como está definida con la compraventa? ¿Qué Sofía, profe? Hay muchas. Sofía, perdón, Tizone, perdón. Yo. En la compraventa se va a pagar un precio cierto en dinero por la cosa. Acá no, porque es un contrato a título gratuito. Pero el concepto, mira, Sofía, sí. escucha esto. Hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra y esta lo acepta. Definime compraventa con esas mismas palabras. A ver si podés. ¿Qué cambiarías para poder definir compraventa? Hagamos ese ejercicio. En vez de donación, en vez de donación poner compraventa, a ver, juega con eso. Gratuitamente se cambia. Espera, pero haz este juego. Cambia donación por compraventa. Hay compraventa. Seguí. Cuando una parte se obliga a transferir, se obliga a transferir por un precio cierto en dinero. Ahí está, le reemplaza. Miren, esperen, pero muy interesante, Sofía dijo a transferir por un precio cierto en dinero. Reemplazó lo gratuito por el precio cierto en dinero. Muy bien, sí. A transferir por un precio cierto en dinero. Precio cierto en dinero, una cosa a otra, y esta la acepta. Me encanta. Una cosa que le podrías poner una característica, porque el contrato de compraventa no tiene el 1545. ¿Una cosa en qué la transfiere? ¿Qué transfiere de la cosa en la compraventa? ¿Qué derecho? La propiedad. La propiedad. La adquisición. Hecho de propiedad. La propiedad. Eso, muy bien. Y la otra parte acepta pagando ese precio cierto en dinero. Exacto. Entonces ustedes fíjense que el concepto de donación tienen que ver con el desprendimiento de propiedad, igual que la compraventa, a diferencia de la locación. En la locación, a ver, solo porque lo tengo acá a la vista. Agustina, ¿podés poner audio? Agustina Arostica. Sí, profe. Sí, bárbaro. Dale, Agus. Entonces, fíjate vos, la compraventa ya la hicimos con Sofi y la donación la tenemos acá, pero el tema es la locación. ¿Por qué se diferencia una con otra? Reemplazar donación por locación. ¿Hay locación? Profe, se le cortó, ¿me puedo repetir lo último? Sí. No, yo decía que con este mismo concepto del 1542 me armes el concepto de locación, de cosa. Hay locación, léelo de la plantilla. ¿Estás mirando el Power? ¿Estás leyendo el Power? Código justo. Bueno, pero yo decía con el Power, fíjate, con la primera parte donde está el título, no lo que está escrito abajo con el hombrecito, con el título, el artículo 1542. Pero en vez de decir donación, empecé a trabajar con locación. ¿Hay locación o hay contrato de locación? Hay contrato de locación cuando una parte se obliga a transferir. Hasta ahí, alumnos, hasta ahí, todos, les digo a todos, hasta ahí, donación, compra-venta y locación, estamos igual. La parte se obliga a transferir. Hay compraventa cuando una parte se obliga a transferir. Hay locación cuando una parte se obliga a transferir. Hasta ahí vamos bárbaro. Porque esto quiero que lo tengan en claro, porque en las múltiples opciones va a haber este tipo de engranaje.
y quiero que ensayemos entre todos, porque a mí los cuestionamientos baratos no me alcanzan, a mí me alcanzan los cuestionamientos de ciencia. Esta es la ciencia, esto que hizo Sofía recién y Agustina. A ver, Agustina, ¿hay donación cuando hay locación, perdón, Agustina? Hay ¿Te confundí? locación cuando una parte se obliga a transferir, sería onerosamente, ya no Sí, gratuitamente. me gusta, dale. Un Transfiero una precio, cosa. Espera, transfiero, vamos a poner que lo transfiero onerosamente, para acelerar. Transfiero una cosa en la locación, Agustina. no, si es un servicio. No, eso es contrato de Bueno, servicio. No, porque desapareció servicio y obra, ya no es locación. Transfiere una cosa en la locación, el que pueda levantar la mano a ayudar, ayude. El uso sería el uso y goce temporal. Ahí está. No la cosa, Agus, sino como dijeron por ahí tus compañeros, sí, el uso y qué, goce. eso. Uso y Entonces, goce de la cosa, no la cosa en sí. Claro. ahí está, la cosa en sí mismo en la donación, la cosa en sí mismo propiedad en la compraventa, la cosa en sí mismo propiedad en la donación, el uso y goce de la cosa en la locación. En la cesión, a ver, otro valiente. A ver, quiero verlos, pero tengo que salirme de... Quiero verlos. A ver, ¿quién se anima con este concepto? Lo tengo a Mariana Cañete. ¿Estás para hablar, Mari? Sí. Dale. Con este concepto vamos a definir cesión. Entonces, en vez de donación, decime cesión. Hay Sí. Hay sesión cuando una de las partes se obliga a transferir, o sea, no he leído. Me gusta. Entonces volvemos para atrás. En la compraventa hay compraventa cuando una parte se obliga a transferir. En la donación hay donación cuando una parte se obliga a transferir. En la locación hay locación cuando una parte se obliga a transferir. Y en la cesión, me dice Mariana, hay cesión cuando una parte se obliga a transferir, que podríamos aplicar el término ceder. A ver, termina, Mariana. Habrá cesión de derecho. No sé porque no he leído sesión, por eso. No, pero yo te voy ayudando ahí. ¿Podés leer el concepto? De sesión no has leído. A ver, Josefina, a ver, Mariana, espera. A ver, José. Se transfieren derechos en la cesión, o bueno, a veces deudas también. A ver, espera, que quiero hacer este ejercicio. Después me lo van Hay a agradecer cesión, a la hora del examen. A ver, sí. Hay cesión cuando una parte se obliga a transferir derechos a otra de forma, puede ser gratuito o oneroso. Sí. Y la otra no tiene que aceptarlo o no aceptarlo. O sea, sí, pero por ejemplo, si es una deuda. No lo tiene que aceptar. No importa. Bueno. Estamos hablando del concepto general. Bueno. Sí o sí, para que haya un contrato, la otra tiene que aceptarlo. Tampoco se lo va a dar de prepio, Josefina. Te quiero ceder los derechos de hereditario de unas tierras que heredé, y te la meto de prepo a la tierra, no, va a tener que aceptar. Si querés, aceptás, y si no, no. Así que siempre la aceptación. ¿Quién no quiere una tierra? ¿Quién no quiere una tierra? Pero claro, mi amor, por eso, qué mejor. ¿No es la cesión de una posición contractual? Sí. ¿Qué pasa en la cesión de posición contractual? Son dos cosas distintas, como dijo Josefina, en la cesión de deudas, porque es la faz negativa la que se transfiere, y ahí mucha voz y voto no tenés. Ahí te corren y te corren. Ejemplo que alguna alumna me hizo, en la cesión de deudas es un acuerdo entre acreedor, deudor y el adquirente nuevo, el nuevo cesionario. Pero ahí, cuando el deudor no le puede decir al Banco Galicia, che, no le pases toda la carpeta de deudores a cobradores, ¿cómo se llamaban? Los FRAC. No le pases a la empresa FRAC. ¿Se acuerdan los señores de FRAC? Que les puse ahí un TP o un link. El deudor ahí no puede decir nada, por eso por ahí les suena. Pero no nos confundamos, ¿no? Lo que quiero decirles es que con este concepto hay contratos que son muy parecidos, pero lo que se difiere es la gratuidad o la onerosidad, y por el otro lado, el tipo de derecho que se transmite. ¿Qué derecho se transmite en la donación?
la propiedad de una cosa, mueble o inmueble. En la compraventa, la propiedad de una cosa, mueble o inmueble. En la locación, el uso y goce de una cosa, mueble o inmueble. En la cesión, derechos, acciones, créditos, deudas, posiciones contractuales, bienes inmateriales, bienes intelectuales, nunca cosas muebles o inmuebles. En el depósito se entrega o se obligan ahora con el código nuevo a entregar una cosa, mueble o inmueble, para ser cuidada. No es en propiedad, no es en uso y goce. De hecho, el uso está prohibido, salvo excepciones que luego verán en depósito. Pero se dan cuenta que los contratos difieren, no solo en que si son gratuitos o onerosos, sino en el derecho que se transmite. Atento con eso, porque en eso va a centrarse las múltiples opciones del examen. El 1543, que no lo ponen acá al lado en la plantilla, simplemente empiezan las características, pero quiero hablar del 1543 porque es importante el tema de las aplicaciones subsidiarias, todo lo referente, escuchen bien, como el concepto es muy parecido al tema de compraventa, todo lo referido a la cosa, ya sea mueble o inmueble, todo lo referido a la cosa, también se aplica subsidiariamente a los actos jurídicos a título gratuito, que ustedes hayan estudiado, por ejemplo, la renta vitalicia gratuita, que ahora lo vamos a ver, todo lo referente a la cosa de la renta vitalicia gratuita también se aplica en la donación. Y todos los requisitos de la cosa de la compraventa, que tiene que ser presente, cierta, que esté en el comercio, que sea posible, también requisitos de la cosa en la compraventa también se aplica a la cosa en la donación. Los requisitos del uso y goce de la cosa en la locación, esa uso y goce de la locación, no podríamos aplicarlo porque hay una excepción, que hay cosas que se pueden alquilar, locar, que están fuera del comercio, y estamos hablando de las locaciones administrativas. ¿Se acuerdan? Que ahí el Código Civil no rige, sino de manera supletoria, y lo que sí rige de manera principal es el derecho administrativo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, el primer artículo, definición, que sí o sí lo van a comparar con el 1789 del Código de Vélez, para diferenciar bien que originalmente estaba esta duda de si era real, si era un contrato o era un acto. En realidad, muchos hablaban de que no era un contrato y era un acto de liberalidad. Y acá me paro. ¿Por qué me paro? Porque tanto Guillermo Borda como Alejandro Borda, tal vez si leen Gersi, o si leen el propio Mosén, entre donación y liberalidad. Son dos cosas muy distintas, pero por ahí estuve leyendo para qué sé yo, leer autores nuevos, ¿no? Hay un autor que hace un artículo que no se los iba a publicar como paper para seguir leyendo, pero los va a confundir, porque habla de la donación como una liberalidad, y no tiene nada que ver con la liberalidad. Tiene un condimento de gratuidad, es un contrato con gratuidad, es decir, una de las partes no tiene que hacer prestación alguna. La liberalidad no implica transferencia de propiedad. La donación sí, señores. Para que haya donación tiene que haber gratuidad, pero transferencia de propiedad. Debo transferir la propiedad que tengo de esta copa, la tengo que transferir a Josefina y yo perder la propiedad sobre ella. Y entra al patrimonio de Josefina. Las liberalidades no son transferencias de propiedad. Las liberalidades es dejar que el otro cumpla con una obligación que había asumido. Por ejemplo, si yo, en el caso de la prescripción adquisitiva, ya perdí el derecho per se, porque es más de 20 años que abandoné los terrenos, más de 20 años que abandoné, no pagué ningún impuesto ni nada. Y a Josefina lo posee a título de dueño hace 20 años, yo le reconozco ese derecho y la libero, es un acto de liberación, de hacer el juicio de usucapión. No le regalo el terreno, la libero de hacer el juicio de usucapión, de prescripción adquisitiva. Lo que le digo a Josefina es, vamos a la escribanía y lo transferimos. Ahí va a haber un contrato, que va a ser un contrato de transferencia dominial a título de donación, por ejemplo, podría ser en ese caso luego realizada la donación.
pero la libero de iniciar el juicio de usucapión o prescripción. Eso es una liberalidad. También si yo le presto 500 pesos a Josefina, perdón que diga Josefina, pero tengo, José, perdóname, pero te tengo, a la única tengo presente. Acá, mira, No hay problema. Bueno, gracias, amor. Cuando hablo de que le presto 500 pesos a Josefina, cuando me lo tiene que devolver, la libero. La libero de pagarme esa, de asumir eso. Muchos dicen que es una donación, pero en realidad no hubo ánimos donandi al inicio de la relación contractual. ¿Qué contrato hubo? Hubo otro contrato inicial, por eso esa es una liberalidad y no una donación al principio, pero podría convertirse luego. ¿Cuál es el contrato inicial? Cuando Josefina me pide 500 pesos. ¿Perdón? Un mutuo. Un mutuo. Un mutuo, me gustó, un mutuo, no un comodato, porque es un mutuo porque viene fungible. Muy bien, Inés. Muy bien, Inés. Es un mutuo. Pero vamos a pensar que esos 500 pesos que le presté a Josefina, cuando Josefina a los 30 días me los quiere devolver, la libero de eso. Entonces ahí hay una liberación. Pero algunos autores dicen que en ese momento, cuando yo te digo, te libero, estoy convirtiendo ese mutuo original en una donación. Porque ahora sí hay animus donandi, 500 pesos salieron de mi patrimonio y engrosaron el patrimonio de Josefina. Por eso, en la donación siempre hay transferencia de propiedad, en la liberalidad no. Hay acciones que no necesariamente es una liberalidad. Por ejemplo, si a Josefina tendría que dar clases hoy, mi compañera docente, y yo la libero, le digo, no, mira, cosa que a los profesores nos encanta, no te libero, la voy a dar yo, me dice la doctora Riera, la voy a dar yo a la clase hoy lunes porque no me conviene darla el miércoles, ¿te parece? Gracias, entonces yo la doy miércoles, sí, me liberó. Ven que no hay una transferencia de propiedad, sino hay una liberación. No me donó no dar clases. ¿Se dan cuenta? Ahí la gran diferencia. El artículo 1544, pero bueno, vamos, estoy yendo artículo por código, pero artículo por artículo. Vamos a las características. Una vez que definen, comparamos y ahora definimos, caracterizamos. Es un contrato unilateral. ¿Por qué es unilateral? Porque el único obligado es el que dona. Él sí está obligado porque así lo dice el artículo. De hecho, hay donación cuando una parte se obliga. El que acepta, ni el 1542 ni el 1545 dice que el que acepta está obligado. Obviamente que el aceptante tiene la opción de aceptar o no. En cambio, el donante, una vez que manifestó su voluntad de donar, está obligado a ello, y de allí aparece que es unilateral, una sola de las obligaciones, en principio. Es un contrato unilateral, sinalagmático, pero podría ser bilateral con un sinalagma imperfecto. ¿Se acuerdan lo que era? Puede ser, pregunta de examen, opcional, puede ser un contrato silagmático imperfecto, es decir, bilateral imperfecto. ¿Cuándo? Cuando en el transcurso de la donación, en la ejecución del contrato, alguna obligacioncilla nace por parte del que no era obligado original. En los contratos de donación es muy complejo porque casi ninguna obligación nace en cabeza del donatario, sí al revés, en cabeza del donante. A veces, cuando hubo mala fe, en el caso de vicios o evicción, cuando hubo mala fe donde se regala, está bien el dicho que a caballo regalado no se le ven los dientes, pero si el que regala sabe que el motor está fundido y no lo dice, bueno, ahí hay mala fe por más regalo que sea, y yo no voy a poder asumir, tal vez tenga un accidente porque realmente no me dice que tiene mal los frenos o lo que fuera, sabiendo que ese vicio estaba en la cosa y no lo dice, bueno, regalame y dame toda la explicación de la cosa que me estás regalando. Así que la mala fe obviamente siempre es conductor del pago de daños o de reproches. En principio entonces es unilateral, ¿se entendió por qué? Es gratuito obviamente, a pesar de que hay donaciones que tienen alguna cuota de onerosidad que lo convierten en otro tipo de donaciones, no las donaciones puras del 1542, sino algunas donaciones que tienen nombres particulares como la donación con cargo o la remuneratoria, que tienen algunas consideraciones patrimoniales que luego vamos a ver. Formal, fíjense, acá yo estoy en desacuerdo con lo que dice
el artículo 1552, que si ustedes lo leen, ahí nomás dice la donación 1552, creo que era, ¿no? A ver, 1552, si apenas lo leen, dice, deben ser hechas por escritura pública. Uno lee esto y la verdad que me parece que como política legislativa las donaciones debía haberse legislado y reformado ese artículo también en cuanto a la forma de decir que no son formales. Las donaciones no son formales, serán hechas en escritura pública y sí, después siguen leyendo el 1552 que se suma al 1553 que habla de los bienes inmuebles, de los bienes registrables, de las rentas vitalicias gratuitas, pero después pará de contar eso y todas las demás donaciones son no formales. Las únicas donaciones formales, donde el empeño del legislador es que el donante se cuide, lo vuelva a pensar, son en las donaciones registrables, en los bienes inmuebles, en las donaciones periódicas y vitalicias. ¿Por qué les parece que en las donaciones periódicas y vitalicias la forma debe ser por escritura pública? A ver si alguno tiene una respuesta. Para garantizar seguridad jurídica. Claro, porque queda obligado para siempre. Ahí está, el obligado queda para siempre. En realidad, el tema para siempre, porque después van a ver si pongo para siempre por la vida de alguien, lo van a discutir. No es para siempre, error. Es porque no es para siempre. Esté vivo. Claro, porque hay una vida y la vida no es para siempre. Entonces, ojo con esto. Yo soy muy buena a la hora de dar la clase. Y quiero valorar al alumno que contesta, y la verdad que esto es un error decirme para siempre. ¿Por qué es? Por la vida de una persona, hasta que muera. Y ese vitalicio es el área. Y puede ser 1 año, 5 meses, o pueden ser 30 años. Entonces, o 70, o fíjense, no sé cuánto tiene Mirta Legrand, 92, 95. Entonces, no tenemos, el área está en el tiempo que dure tu vida, si es esa vida la que pusimos como referente o cabeza de renta, en la renta vitalicia gratuita. Fíjense que cuando estamos hablando de donación, estamos hablando de la renta vitalicia gratuita y está regulada, para comparar con la onerosa, en el artículo 1552. Lo pregunto también porque digo, ¿la renta vitalicia gratuita está regulada? Muchos se arriesgan a decir que no, y en realidad sí está regulada, pero dentro de donación. Es una donación. Es una donación gratuita durante la vida de alguien. ¿Cuál es la diferencia? Pregunta de examen. Ustedes ya vieron renta vitalicia, ¿verdad? Por lo menos verla, no les voy a hacer preguntas, pero ¿ya la dimos a renta vitalicia o viene ahora? ¿No la vieron? No, bueno, bien, ahora cuando lo vean van a ver que, como ya tienen donación, van a decir, la renta vitalicia gratuita es cuando Alejandra paga a Roque una mesada, o cada 3 meses una renta, hasta la vida de Josefina, lo cual nunca haría por el tema que Josefina es muy joven. Preferiría hacerlo durante la vida de la abuela de Roque, si es que tiene abuela, perdón, no me quiero meter, pero en realidad para que no dure tanto, porque si no, imagínense, en el caso de pagar una renta, lo hago porque deseo beneficiar a Roque. Pago una renta a Roque durante la vida de Josefina. En la renta vitalicia onerosa, pago una renta a Roque, pero porque Josefina me entregó un bien de capital, un departamento, un torno de odontólogo, porque soy odontóloga, un automóvil, caballos de carrera, no sé, bienes de capital, y en virtud de ese bien de capital, yo asumo pagarle a Roque una renta por la vida del capitalista, de Josefina, o por la vida de Susana Jiménez. El cabeza de renta puede ser cualquiera. Este es el pequeño concepto, después lo van a ahondar, pero para diferenciarlo de la renta vitalicia gratuita, que es, yo le pago a Roque una renta, pero nadie me entrega un bien de capital, lo hago porque quiero beneficiarlo mientras estudie o mientras viva ese referente de renta. Hay una intención de beneficiar y está regulado
ahí lo vamos a leer, si tenés el código, Roque, por favor, es el 1552, lo marcan, la crítica que su profesora hace es que la regla general es que es no formal, como dijimos en la parte general de los contratos, es no formal, salvo este 1552, que también vamos a leer, José, el 1553. Son 2 artículos que habla de forma. Vamos al 1552. Forma. ¿Voy yo o...? Sí, vamos con usted. Deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad las donaciones de cosas inmuebles, las de cosas muebles registrables y las de prestaciones periódicas o vitalicias. Bien. Otra vez, por favor. Deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad las donaciones de cosas inmuebles, las de cosas muebles registrables y las de prestaciones periódicas o vitalicias. Ahí está. Inmuebles, registrables, periódicas y vitalicias. ¿Cuál es la diferencia entre periódicas y vitalicias y la renta vitalicia? En que la renta, el que entrega, en la renta vitalicia onerosa, el que entrega la renta no es porque lo quiere al Roque, es porque está obligado porque alguien le transfirió un bien de capital. ¿Se entiende? Ay, perdón, que me están haciendo una pregunta. ¿Me disculpan un segundo? Me están haciendo una pregunta del juzgado. Sí, profe. Un minuto. Sí, profe. Perdón, ya estoy. Bien, ahora sí. Ahora, José, él dijo bien, formales, inmuebles, registrables, rentas vitalicias gratuitas. ¿Cuál es el 1553 que sigue hablando de forma? 1553, donaciones al Estado. Las donaciones al Estado pueden ser acreditadas con las actuaciones administrativas. Bien, la diferencia es, son formales, pero no necesito al notario. Ahí con la intervención de las actas administrativas, que son de derecho público, es suficiente. Por ejemplo, quiero donar mi casa al municipio de General Pueyrredón, a fin de que funcione un hogar para niños, niñas y adolescentes. Es este inmueble que no tengo ni herederos forzosos, ni ascendientes ni descendientes, no tengo colaterales, y los que tengo no me importa, porque son mis primos a los que no quiero ni ver. Por lo tanto, lo que hago es donar a el municipio, ya que yo me voy a ir a vivir a otra casa, o voy a viajar, o me voy a ir a otro lado, o voy a alquilar y no quiero tener más esta casa. No voy al notario, directamente se hace un acto administrativo, y así lo regula el 1553. Las donaciones entonces son gratuitas. Las donaciones son formales, en principio no, salvo estos 2 artículos, 1553, 1554. Ahí ponemos el 1015, ¿se acuerdan? Es la libertad de forma, pero salvo en estos 2 casos. ¿Es un contrato nominado? Sí, una clasificación tan inocua. Sí, claro que es nominado, todos son nominados. Lo que a mí me gustaría que diga si es típico o atípico. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Es un contrato típico o atípico? Pregunto. Típico, porque está regulado en el código. Claro, esa es la verdadera clasificación. Esta, la de nominado y nominado, realmente es una estupidez, porque el contrato de franchising, por ejemplo, que está regulado en una parte y en otra no, se llama franchising y tiene un nombre, pero eso no quiere decir que esté tipificado plenamente, está tipificado parcialmente. Así que hoy el leasing está regulado, pero el leasing no estaba regulado antes de la 24441 ni ahora con el código. Era un contrato que nacía y que se hacía, pero no estaba regulado ni por ley especial ni por el código, pero tenía un nombre, leasing, y sigue llamándose leasing de todas maneras. El 1545 ya lo hablamos, y el 1552 también, y ahora sí sigue el 1554. El 1554 habla de las donaciones manuales. ¿Por qué hago hincapié en estas donaciones? Porque las donaciones manuales
las quiero relacionar con, andá buscándome ahí, Sofi, en tu código, el artículo de permuta, así no lo puse acá, así lo comparamos. Vamos a leerlo, Josefina, a ver. 1554, donaciones manuales. Estamos todo en la primera sección. Bien. 1554, donación manual. Las donaciones de cosas muebles no registrables y de títulos al portador deben hacerse por la tradición del objeto donado. Por la tradición del objeto donado. Las donaciones manuales de cosas muebles no registrables y de título al portador deben hacerse por la tradición de la cosa. ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué son donaciones manuales? ¿Con cuáles las comparamos? Y Sofi, no era la que yo te... no era... guardame el artículo de permuta, no es para este artículo que Bueno, quiero lo tengo acá. Déjalo anotadito para cuando yo te diga que lo leas. ¿Qué nos quiere decir con las donaciones manuales? ¿Con cuáles quiere diferenciar? Las donaciones de cosas muebles, no registrables, los inmuebles, las rentas vitalicias gratuitas, se rigen por el 1552 y 1553. Las donaciones manuales es las que yo les denominé hoy al principio donaciones simples. Son las donaciones que no son de bienes registrables, se hacen al título al portador, es decir, inmediatamente se entrega al que las recibe, y debe hacerse, estas sí son reales, entre paréntesis, se perfeccionan con la entrega al donatario. No dije el nombre de las partes, donante quien transfiere y donatario quien recibe. Recuérdenme si alguno de ustedes ha recibido alguna donación manual o ha hecho alguna donación manual. Yo quiero decir algo, pero capaz es medio pavote. Cuando vos le das algo a alguien y no te remunera, digamos, como sería una compraventa, le estás donando algo. Los regalos de cumpleaños. Pero, ¿en qué caso? Ahí vamos, Roque. ¿En qué caso, Josefina, le darías algo a alguien sin que te dé una prestación en dinero? Y por ejemplo, lo que dijo Roque, un regalo. Ahí está. Esas son donaciones manuales. Cuando, qué sé yo, la computadora que tienen ustedes, ¿se la compraron ustedes? Sí. ¿Quién será? No, la mía fue un regalo. ¿Quién sacó? A vos, es un regalo. ¿A vos, Roque? Sí, a mí también. Bueno, en realidad no es mía, pero bueno. No es mía. ¿Qué estás haciendo con esa? ¿De quién es? Es robada. Es robada, dice, no. ¿De quién es? De mi mamá. Bien, entonces, ¿qué contrato estás celebrando entre vos y tu mamá? Uso y goce. Locación. No, la verdad que no. Donación. De uso y goce no, querido, porque si no, se la podrías alquilar a Sofía, podrías dársela a Josefina que la use 3 días, y yo, si soy tu mamá, te reviento que des mi computadora. No. Claro, perdón. Porque no es oneroso. No. Es cierto. No, y aunque... ¿Qué contrato celebraste con mamá? Donación. No, donación vos. ¿Por qué? ¿Cómo vas? La donación es la entrega de una cosa en propiedad. Pero no se la regaló. ¿Puede ser una sesión? No, se la está usando. No, es de la madre, perdón, José. Sí, Roque. Perdón. ¿Puede ser en comodato? Pero claro. ¿Quién habló? ¿Nombre? Inés, yo. Inés. ¿Quién? Inés, sí, claro, es comodato. Prestarle la plata era mutuo. Esta la tiene clara con los préstamos, la Inés. Los préstamos le encanta. Comodato y mutuo. Lo que hizo la mamá de Roque con Roque, como hacemos muchas madres con nuestros hijos, es por más que tenga la computadora, que tiene la otra, porque en esta tiene Word, la otra tiene el Word online, ella quiere usar el Word que yo tengo bajado, porque tengo bajado el Office en mi computadora, entonces usa la de ella, que es de primera generación, me salió carísima, más la mía, que la uso y la adoro y no quiero prestarla a nadie, pero como es mi hija, me da cosa decirle que no, porque después me dice egoísta. Bueno, esto es tema de psicólogo, después lo seguiré hablando. Cierto es que es un comodato. No nos damos cuenta que realizamos un contrato de comodato entre la madre de Roque y Roque, pero es un comodato. Y entre la madre de Sofía y ella fue una donación. No sé, Josefina, si me dijiste también que te la regalaron, que en realidad ustedes ni creen que es donación, porque dicen, no, yo la elegí, fuimos con mamá, fuimos a Garbarino y me la compré. No te la compraste nada, la compró mamá. La compró el viejo. No sé, Inés, si te la compraste vos o te la regalaron.
No, me Inés. la compré yo y todavía la estoy pagando. Bueno, ahí está. Eso se llama compra-venta a plazos. Acá, de todo lo que tengo a la vista, la compra-venta la hizo la Inés, la regalo Sofía, donación, Agustina, Josefina. Profe, tengo una pregunta. A ver. Por ejemplo, mi mamá me la regaló a mí, entonces conmigo está donando y con el que la compró está haciendo una compraventa, o sea que al mismo tiempo en un solo acto hace dos contratos distintos. Mira, ¿qué descubriste América? Perdóname por ignorante. ¿Qué descubriste América? Todo lo que te dona alguien, de algún lado, o sea, es decir, si sigue en la cadena, por ahí, esperá. Y no, te estoy cachando, te estoy cargando para que juguemos un rato, nada más. No es faltarte respeto, José. No, me da lo mismo. No, mi amor. Ni no, lo mi sé, amor. así que... No. Quiero decir, ¿qué análisis profundo que hace ella? Decir, bueno, a mí me lo donó, pero supuestamente mi mamá lo compró en el mismo acto, porque lo trajo inmediatamente. Como yo le dije el primer Hice día. 2 más 2, o sea, no descubrí América. Y es correcto porque fueron juntas, tu mamá no compró cualquier máquina, No, yo no fui. ¿No fuiste? Bueno, bien, No, por eso lo pensé. Donación justa. Pero puede ser al revés, como mi hija, que fuimos, la elegimos, buscó en internet, me dijo cuál era mejor, se asesoró, dijo cuál y no cuál, y qué sé yo. Y bueno, al final la compro y no se ve. Hay un contrato que es invisible, que es el que le di a mi hija. Ese contrato fue de donación. Ahora, la compraventa y la donación es cuando estamos en la caja, mi hija siempre es igual, es muy afectuosa, entonces es afectuosa y bueno, como cualquier hijo, ¿no? Pero nos sentamos, termino de pagar y se hace una remerita, o sea una carterita, o sea la computadora, en este caso la computadora, me da un besito. Bueno, eso ya es la contraprestación, pero todo eso significa que hubo una donación ahí, ¿no? No sé, José, si le das un besito o no, o Roque no, porque Roque no le da un beso porque se la prestó nomás, después cuando se la regale, veremos. Pero bueno, sí, Josefina, tuvo que haber hecho, y hubo 2 contratos totalmente distintos, porque tu mamá, el nombre de tu mamá, ¿cuál es? Silvia. Silvia pudo haber comprado la computadora usada, la pudo haber, y ahí es compraventa, la pudo haber llevado a un service para que la limpie y la deje de pipí cucú, hay otro contrato que se llama de servicio, inmediatamente para que no te des cuenta que era de ella, y además como no están viviendo juntas en pandemia, contrató también a un mandadero, a un llevatodo, a un, no sé cómo se llama ahora, un pedido ya de servicio, y te la manda a tu departamento. Fíjate cuántos contratos hizo mamá: compra-venta, servicio de limpieza y poner puntos, servicio para que te lleve a tu casa la cosa. Todos esos contratos, pero el que te llega a vos es el contrato de donación. Me gusta el análisis porque, bueno, siempre me hace pensar un poco más la Josefina, porque si me hace esa pregunta, quedé ahí, pero claro, se pueden hacer muchísimos contratos en red, ¿no? En red, porque obviamente que Inés, para comprar eso, tuvo que está trabajando, vamos a pensar, tiene una relación laboral, que es un contrato de trabajo, con el cual ahorró, contrato de ahorro, tal vez pide un préstamo en el Banco Provincia, que te daban un 30% de la compra de la computadora. Fíjense los contratos que llevaron a ella a adquirir en compra-venta esa finalmente computadora. Un contrato de préstamo, el contrato laboral, obviamente, para poder juntar y ahorrar en su cuenta de depósito del Banco Provincia. Todo eso son contratos. El primer día les dije, nuestra vida está rodeada de contratos, y el que dice que no es un error, porque ahora terminan y dice, che, tengo una gana de algo dulce, va, pedido ya, tácate, y le llegó 2 medialunas de la Fonte con un cafecito, que es mi sueño hoy, ahora, que sería genial que mis alumnos me manden alguno, digo uno solo, porque si no serían, ¡ay, la amo! Esta con el café, este con el té, y yo con agua. No puede ser, Inés, hoy estás pero afiladísimo. Bueno, ¿entendiste entonces, José? Pero es para aclararlo a todo, pero no es para que entienda Josefina, sino que nos hizo reflexionar esto de que los contratos están rodeando nuestras vidas. Hoy están con la luz prendida, hoy están con la computadora, están con la red de internet, estamos con todo, con el café de la Fonte, todos contratos, nada de eso llegó. Y por más que ustedes hayan sido los beneficiarios, yo creo que el de Inés también se compró el café y se lo compró ella, pero tal vez en la casa de Sofía
no sé si está viviendo sola, pero bueno, supongamos que estuviera con familia, la familia dice, mientras la nena toma la clase de obligado que es tan densa, le hago un cafecito, y le trae un cafecito, es una donación también, le entrega en donación esa cosa, que ese es el café caliente riquísimo, que es el que añoro ahora. Bueno, las donaciones manuales son las donaciones simples, son las donaciones que no son ni de registrables, ni de bienes ni de bienes inmuebles, son los pequeños presentes, son al portador, inmediatamente se entregan y se perfeccionan, márquenlo esto, se perfeccionan con la entrega, son los únicos contratos reales que quedaron, aquellos contratos que se perfeccionan con la entrega, porque dice, deben hacerse con la tradición, si no hay tradición, no hay contrato de donación. Sofía, ¿cuándo cumplís años? Vamos a hacer un ejercicio. 18 de septiembre. Bien, el 18 de septiembre es tu cumpleaños, divina. Me invitas al cumpleaños porque soy tu profesora. De hecho, no sé si ya habíamos pasado el primer parcial, no recuerdo. Sí, porque el 13 de septiembre fue el primer parcial, ¿no? Me parece. No. Octubre. En octubre. En octubre, bueno. El 18 de septiembre me podía invitar, porque todavía no había rendido, todo para convencerme un poquito. La aprecio tanto, doctora, quiero que esté en mi casa. Yo voy, y le digo, ay, Sofi, perdón, me invitaste tan sobre la hora que no te pude comprar nada. Ay, profesora, por favor, no me importan los regalos. Como decían mis hijos, que lo único que miraban del amiguito que entraba era si tenía algo en la manito. No lo miraba el amiguito así, hacía así. Pero bueno, yo le decía, hijito, mírale a la cara a los niños, mírale a los ojos al que viene a tu cumpleañito. No, le miraba la bolsita, a ver si tenía una bolsita, qué sé yo. Bueno. Alejandra va a la casa de Sofi y le dice, ay, mi amor, no te traje el regalito, pero prometo, obviamente, que en esta semana te compro algo. Qué linda, divina, gracias por invitarme. Olvídate, Sofía, que esa persona te compre el regalo de cumpleaños. Si no es tu mejor amiga o tu familiar, todos esos amigos que invitaste y que viene siempre el colado, que dice, ay, vine con José, ay, no te compré nada, pero te compro algo en la semana, nunca más, porque las donaciones manuales son con la tradición, nacen con la entrega de la cosa, no lo entregaron, no hay más cumpleaños. Llega el 2021, septiembre 18, vas a volver a invitarme y te va a volver a decir, che, no te compré nada, te debo el del año pasado. Ahí me acuerdo que te debo el del año pasado. Por eso digo, las donaciones manuales, aquellos regalos, pequeños regalos, pequeños presentes, se perfeccionan con la entrega. Las donaciones manuales son reales, perfeccionadas con la tradición. No concluyan en que las donaciones manuales son los regalos de cumpleaños. Úsenlo como ejemplo. Las donaciones manuales también pueden ser, no necesariamente el día del cumpleaños, ¿no? La entrega de algo gratuitamente a un otro para beneficiarlo, simplemente el regalo de un libro. Cuando se dona ropa, por ejemplo, a otras personas. Claro, viene ejemplo, la chica, claro. acá viene todos los sábados una chica y dice, tenés ropa que le quiere chica a los chicos, qué sé yo, y le juntás una bolsa con ropa, con pantalones, qué sé yo. No era el cumpleaños de la señora, lo necesita, yo no lo necesito, me sobra, me ocupa, recomendación que hago, cada mes, cada 2 meses, bajar esa remera, que la tenés, pero se voy a adelgazar, no, che, no vas a adelgazar más, no la vas a usar más, no la vas a usar, me lo dijo el psicólogo, no guardes más nada. No, es que yo ese pantalón, hace 10 años que no te lo pones, no lo vas a usar, amor, regálalo, lo regalé, chicas, en pandemia, lo regalé. Así que, Inés, ponete en marcha, sacate ese pantaloncito, regálalo, que sabes cuántas flacas le viene bien, no porque vos seas gordita, mi amor, sino simplemente porque hay otras que tienen otro talle y que tal vez lo deban usar. Vos también, Roquito, y Josefina, y Sofía, regalen eso que no van a usar, no, va a venir la moda de vuelta, y la verdad que no lo van a usar. Bueno, la donación manual es esa misma. Capacidad y legitimación, sí, mi amor. Perdón, tengo una pregunta. En el Sí. caso de que alguien te done una importante cantidad de dinero, digamos, entraría en donación manual también, porque es un bien no registrable, ¿no? ¿Y cómo se hace, por ejemplo, en el caso de que... regalo de plata, los abuelos Claro. ya no regalan cosas, los abuelos regalan la plata, 1000 pesos, mi papá está desfasado porque le regala 1000, y los chicos dicen, 1000 pesos ya no es mucha plata para el regalo. Pero bueno, regalar plata, claro que sí, 20.000 Pero pesos, una pregunta. $200, que es no es dinero de cambio, es una cosa, mueble no registrable, consumible. Claro, por ejemplo, en el caso de que... ¿No te han regalado, fuiste a Colombia, qué te traen de regalo? Un café. Te traen el café, te traen los chocolates Slim.
son regalos. Y no porque era cumpleaños, porque si voy de viaje, tengo que traer el chocolate Lin ese, que sale más caro que lo que gasté en el viaje, sí o sí lo tengo que traer, el toblerón es gigante así, que no lo compran nunca, y ni lo comen acá, y quieren que le compre solamente porque pasé por viajé. Es un regalo, plata, dólares, te sobraron euros, ¿no me los regalás? Y no, viejo, no te lo regalo, lo voy a guardar para mi próximo viaje. No, robé 20 euros, esos 20 euros, ¿sabes lo que son 20 euros? Es plata, pero son regalos, exacto, Pero manuales. ponele, si te regalan, por decirte, $5.000 y vos ponele que quieras ir a depositarlo al banco, te van a preguntar de dónde lo sacaste, entonces tenés que demostrar que fue una donación, pero si fue una donación manual, tengo entendido que lo tenés que demostrar por un escribano, puede ser. No, bancarizar. Ese tipo de donaciones hay que bancarizarlas. ¿Para qué? Para que tengan la línea, muy bien, para las declaraciones juradas. Bueno, me regalaron $100.000, dice mi amigo Maxi. Me regalaron $5 millones, claro. Una amiga mía que es del sur me dijo, $5 millones me regalaron. ¿En razón de qué, mi amor? Tienen que entrar al banco con una intención, bancarizar, el dinero es complicado, estamos hablando de, las manuales son las pequeñas, porque te dan $1.000, pero o sea que eso ya no entraría en manual. No, esas entrarían en donaciones que tienen que ver, son manuales, pero tenés que formalizarla con la tradición, no para que nazca el contrato, sino para justificarla impositivamente, para el tema de declaración jurada, para el tema de la fe, de cuál es el origen de los fondos que hoy tenemos que decir. Entonces, no es que no es donación manual, sigue siendo donación manual, pero para tener una respuesta en la declaración jurada, en el origen de los fondos, hay que bancarizarlo. El abuelo lo tendrá que depositar, y el abuelo va a justificar diciendo que es de su pensión, de su jubilación. Y vos sí vas a poder justificar, Sofía, que me entró ese dinero por donación de mi abuelo. Y si esa plata, vas a decir el nombre, ¿no? Del señor Tizone, Ricardo Tizone. Pero también va a haber otra aclaración, que es cuando ustedes compran bienes registrables, también van a tener que, un inmueble, van a tener que justificar ese dinero que está allí, ¿no? ¿Es de la comunidad de ganancias de todos los sueldos o es parte de una herencia que yo tuve? Y el escribano te lo pone siempre y cuando vea la declaratoria de herederos y ponga el número de expediente de esa sucesión. Claro, ¿Está o sea claro? Que por más que sea el dinero una donación manual, si llega a ser cierta cantidad hay que seguir una serie de formalidades, por más que sea manual. Claro. Si vos, vamos a ser honestos, Sofía, si a vos te entregan $10.000 y esos $10.000 te lo entregan en tu abuelo, viene, toma, junté todo esto, es mi arroz todavía, sos mi única nieta, toma, $10.000. ¿Esos $10.000 los vas a tener en tu casa? Sí, una opción. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a ir al notario? No. Ahora, cuando esa plata la depositas los $10.000 en una cuenta dólares. Nadie te va a preguntar nada. El tema es cuando quieras movilizar esos $10.000. ¿Qué vas a decir? Bueno, fue una donación de mi abuelo. Y mi abuelo lo adquirió en virtud de los ahorros de tantos años de trabajo que en casa tía, qué sé yo. ¿Te das cuenta? Es una declaración jurada, vas a tener que decirlo, no te imponen una forma, no tenés que ir al escribano por recibir $10.000, $5.000, $100.000. Los podés tener en una caja fuerte, no pasa nada. El tema es cuando hagas una transacción con ese dinero, vas a tener que declarar. ¿Te das cuenta que son dos cosas distintas? Forma y justificación de los ingresos, ¿me entendés? Sí, gracias. Perfecto. Seguimos entonces. Permítanme que voy a prender un poco la luz acá. Bien. Estábamos entonces en las formas, en los artículos 1552, 1553, la donación 1554, y ahora sí vamos a entrar a la sección segunda, que es el 1555, no se condice con esto, pero habla de la entrega. Leamos el 1555. A ver, Inés, ¿lo tenés en el código? Acá estoy, 1555. Sí, si abren el código, a partir de la sección segunda, tenemos los efectos de la donación.
Los efectos. Y en esos efectos vamos a tener varios artículos. Vamos a tener el 1555, lo vamos a repartir ahí entre los que están, los veo, ¿no? El 1555, después vamos a tener las garantías del 1556, el 1557, los vicios ocultos del 1558, y por último, la obligación alimentaria del donatario del 1559. Entonces, el primer gran efecto está señalado en el 1555, cuando habla de la entrega, ¿por parte de quién, señores? Del donante, porque no recuerdo haber dicho que las partes son donante, quien se obliga a transferir la propiedad de una cosa, y donatario, quien la recibe. Leamos el 1555. Artículo 1555, entrega. El donante debe entregar la cosa desde que ha sido constituido en mora. En caso de incumplimiento o mora, solo responde por dolo. Bien, bien. La entrega, entonces, los efectos son la entrega en tiempo y forma y desde que es constituido en mora. ¿Qué quiere decir desde que es constituido en mora? Porque la puede entregar antes, voluntariamente, ¿no? Esto está normado así porque es un requisito normativo, formal. Desde que es constituido en mora, ¿qué quiere decir? ¿Y que no entregaron el plazo acordado? No, él dice, te se ha quiero donar vencido el esto, y plazo. supuestamente es inmediato. Entonces, cuando no lo entrega, ya, o sea, él declaró su voluntad y no lo entregó. Bueno, y entonces, ¿qué es constituir en mora? No dar lo que tiene que dar. No. Bueno. Que se venció el plazo para cumplir. No, eso es demora. Yo tenía que ¿No cumplir entregarlo en tiempo y forma? Eso es demora. Ah, Simple demora es lo que me dijo ahí un alumno, sí. ¿Lo tiene que interpelar fehacientemente o no? Ahí es, constituido en mora, me convierto en constituido en mora cuando hay una intimación de entrega por carta documento, por carta notarial. Vienen los vestidos de frac, esto que les dije, y se ponen adentro de mi casa, me dan un papelito y me dice, usted tiene 15 días para entregar la cosa que prometió donar. Ahí, por ahí, entonces, el constituido en mora no es aquel que pasó el tiempo y no lo entregó en el tiempo, porque eso es simple demora. ¿Recuerdan en obligaciones que era constitución en mora y simple demora? Bueno, la constitución en mora implica un accionar ¿de quién? Del donatario. No juez, todavía no aparece el juez, del donatario. El donatario tiene que, primero hace la carta de documento, después lo joderemos al juez, pero en principio al donatario le constituye en mora es mandándole una carta de documento o un acta notarial, o le manda va él con el notario para que en la casa le diga, che, tenés 15 días para entregarme el piano que me dijiste que me iba a entregar. Ahora, si no cumple, ahí entra Roque, como dice él, denuncia por cumplimiento contractual y entra el juez. Pero me permiten que yo me adelanté de más, me fui a efectos sin hablar del tema de objeto de los contratos de donación, el objeto. Si bien lo presumimos, porque desde el concepto lo dijimos, el objeto de los contratos no puede ser, empieza con el no puede ser, que es el 1551, no puede ser todo el patrimonio, creo que lo dije, me parece que lo dije, no puede ser todo el patrimonio, no puede ser una parte alícuota del mismo, porque eso ya tiene que ver, sí lo dije, con las sucesiones, pero sí tiene que ser cosa determinada, cosa cierta, aglinca, ahí la veo aglinca, cosa cierta, determinada, que esté en el comercio. Y ojo, que tenga el dominio presente de la cosa, no puede donar una cosa que voy a adquirir a futuro. Ojo, tiene que tener el dominio presente. Entonces, no la totalidad del patrimonio, no una parte alícuota, porque es una nada de un todo, tiene que ser una cosa determinada, que tenga el dominio presente y no el dominio futuro. 1552 lo vimos, 1553 lo vimos, que es donación al Estado, donaciones manuales lo vimos, que es el 1054, y ahora sí, el 1555. Efectos. El donante debe entregar la cosa desde que está constituido en mora. Es el extremo, chicos. El 1555 es el extremo. Ahora, si yo le quiero donar el piano a Josefina, se lo dono en el mismo, no sé, en el mismo mes viene a casa y le digo, bueno, vamos a contratarle el camión de la mudanza y te lo llevo a tu departamento. Bueno, es inmediato. Ahora, si me dejo estar, como es una obligación asumida y la tengo que cumplir, ahí comienza el tema de la constitución en mora. A partir del artículo 1556,
hablamos de un segundo efecto, que son las garantías. Empezamos con las garantías de evicción y las de vicios. La regla general es que el donante, por ser un contrato gratuito, recuerden la primera parte que vimos, por ser un contrato gratuito, no responde ni por evicción ni por vicios, ¿sí o no? Vuelvo a la frase, a caballo regalado no se le miran los dientes. Esto lo va a entender Glinka, ¿no? Las chicas por ahí no lo entienden, pero a caballo regalado no se lo... Es decir, Sofía, te regalan un caballo y vos decís, a ver, espera, voy a ver cómo están los dientes, las patas, y lo recibí, chao. Después ves lo que haces. O le decís, no, viejo, gracias, prefiero un ramo de flores. No sé dónde guardarlo. Pero bueno, el chiste, esta frase nace bien del campo, ¿no? A caballo regalado no se le miran los dientes. Salvo que el que regala el caballo lo regala con un vicio redivitorio, con un virus, con una bacteria, que a vos, Sofía, criadora de caballo, ese regalo fue más que nada una maldad de novela mexicana que te lo regala para que contagie a todos tus otros caballos y se te vayan muriendo uno a uno. Entonces ahí, como la vaca de Potier, ¿se acuerdan cuando estudiaron obligaciones? La vaca de Potier, la vaca que tenía un vicio redivitorio y en virtud de eso sus terneros eran todos enfermos y contagiaron a los otros, se convirtieron todos en enfermos, los terneros, las vacas, los toros, murieron todos. Claro, porque tenía un vicio transmití, sabiendo que tenía una bacteria, se la transmití, se la regalé, soy tan buena, se la regalé, pero ¿para qué? Para que se le mueran todos sus animales. La vaca de Potier. Bueno, a partir del artículo 1556 al 1558 vemos que la regla general es no responde el donante. Porque toda transmisión a título gratuito no responde ni por vicios ni por evicción. Estos artículos hablan de que en algunos casos responde el donante por evicción. Pregunta de examen y de multirespuesta. El 1556 dice, yo puedo regalar y comprometerme a garantizarte de evicción. ¿Sí o no? ¿Puedo o no puedo? Sí. Sí, claro, Sí, es como un por la plus. autonomía de la voluntad. Claro, autonomía de la voluntad. Inciso A. Y del 1556. Inciso B. Si la donación se ha hecho de mala fe. De mala de fe. mala fe. Estaba pensando en lo de la buena fe y la mala fe, que también me parece que lo había dicho. De mala fe. Es Lo del decir, caballo. caballo con el virus, la vaca de Potier. Le estoy regalando algo sabiendo que tiene este vicio y que puede ser un daño. Te regalo una bici sin frenos, ¿no? Sabiendo que no tiene freno. Anda por la Avenida Colón, anda tranquilo. ¿Ven? Es Avenida Colón, pumba, está genial, pero se lo regalo adrede. Bien de novela esto, pero vamos a los hechos concretos. Hay donaciones que hay una intención de que reciba esa cosa en ese mal estado. Otra causa por la cual el donante se hace cargo de la evicción es si la evicción se produce por causas propias del donante. Y acá estamos hablando de esta garantía de saneamiento. ¿Se acuerdan que la garantía de saneamiento era que el propio transmitente no genere el vicio? Entonces, yo te doné el caballo y después fui y lo envenené. No, viejo, está bien, me lo regalaste, pero después le metiste un bicho o un virus o le hiciste tragar unas ratas de estas que hacen los chinos que nos convierten en el COVID, ¿no? Entonces, que nació todo... Soy tan científica hablando que me admiro a mí misma. Me da vergüenza. Bueno, perdón a los que van a escuchar este video. Bien, entonces la evicción la produce el propio donante. Y si las donaciones son mutuas, remuneratorias o con cargo, ahí la evicción funciona en la medida, anoten esto, después lo van a saber, en la medida de la onerosidad. En la medida de la onerosidad. Profe, sí. ¿puedo dar un ejemplo de donación mutua con cargo? Sí. Ahora no quiero terminar, vamos a las 8 cortamos, pero doy ese ejemplo. Sí, por supuesto. Simplemente voy a decir que lean el 1557 y el 1558 que habla de los alcances de la garantía de evicción y de qué se trata de vicios ocultos. Como saben, la parte general se los dejo. Y la obligación alimentaria, esto es el 1559, y ya nos vamos a las clases de donación que me pidieron, el 1559, todo donatario de manera subsidiaria puede convertirse en obligado alimentario del donante cuando éste se lo requiera. Y es una causa de revocación de las donaciones. Si vos sos donatario, Inés, yo te regalé un departamento, y luego
no tengo hijos, no tengo padres, no tengo primos, no tengo parientes, y bueno, te voy a pedir alimento a vos para que me puedas sostener. Si vos fuiste la donataria. ¿Ahí se convierte en onerosa? No, 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 es una obligación alimentaria, es una obligación alimentaria. Que vos me debas alimentos de manera subsidiaria, solo en casos de necesidad, no la convierte, no, sigue siendo donación. Yo te regalé un departamento de $100.000, y yo lo que te estoy pidiendo es que me des alimentos una semanita, porque hasta que consiga trabajo, me pague 2 meses de alquiler. No tiene nada que ver con el valor de la cosa donada, así que no es onerosa. Vamos a leer este artículo, porque este artículo se judicializa, ¿sí? A ver, José, si podés leerlo, el 1559. Sí. Artículo 1559, obligación de alimentos. Excepto que la donación sea onerosa, el donatario debe prestar alimentos al donante que no tenga medios de subsistencia. Puede liberarse de esta obligación restituyendo las cosas donadas o su valor si las ha enajenado. Ahí está, suponiendo que fue el departamento, y yo ya lo vendí hace 1000 años al departamento, yo me libero de alimentar a Agustina, restituyéndole el inmueble que recibí en donación, o el piano, lo que me haya dado, y si lo deshice o lo transformé, es decir, lo vendí, lo transferí, tengo que darle su valor. Al momento del requerimiento, lo que valdría hoy ese piano que te di hace 10 años, no con el valor que tenía hace 10 años, sino el valor del momento de la restitución. Me libero de los alimentos. Esta vieja, la obligado, me está pidiendo alimento porque un día me regaló 3 libros. Y te puedo pedir alimento porque un día te regalé 3 libros. Ahora, vos podés negarte, y como no hay constancia formal de que te regalé 3 libros, te lavas las manos. Ahora, si te regalé un bien registrable, ahí está la constancia. Por eso, ojo con los alimentos, porque también sos donatario, te podés hacer el oso diciendo a mí no me donaste nada, no hay constancias, y efectivamente en los bienes muebles no hay constancias. Por eso se dice que el 1559 funcionaría respecto de reclamo alimentario cuando el donante ha plasmado, y el donatario, en un instrumento constatable, por prueba. Dicho esto, sí. ¿Es como que mi mamá me reclame que me regaló la computadora? Claro, en el caso de la relación madre-hija hay una responsabilidad que va más allá del contrato de donación, que es la responsabilidad parental. Y la responsabilidad parental alimentaria, no sé cuántos años tenés, mientras estudias, mientras estudias es hasta los 21, y si mantenés el estudio es hasta los 25. Por lo tanto, entraría en esa responsabilidad. Por lo tanto, no entraría en esto de que vos le debes alimento. Vos le debes alimento, hija de su madre, porque sos la hija querida. Si tu mamá te reclama alimento, no es porque te dona una computadora, es porque te dio la vida. Es porque te dio la vida. Es porque te dio la vida. Es por eso que cuando sea viejita te va a reclamar alimentos y vos le vas a decir, toma la computadora y no te voy a prestar nada. Son otros intereses y otros derechos los que se protegen. Está muy bien la pregunta, porque hace que yo me explaye y me diga todo lo que sé, ¿no? Profe. Sí, pero ¿se entendió, Agustina? Es decir, no es que la donación la hizo mamá a Josefina, perfecto, pero ella le va a deber alimentos a la mamá, si mamá lo necesita, por un derecho de obligación parental, de obligación de pariente, la obligación de alimentos entre parientes, civil 5. ¿Sí? Alguien me preguntó, Elina. No, que en realidad yo tengo una tía que no es tía de sangre, que es bastante mayor, que me vive regalando cosas para mi casa, aunque yo no quiera, y si no la acepto se enoja, y me trae cajas con estar. Yo ahora digo que quizás la finalidad es, no sé cuál es la finalidad, ella se siente grande. Pero digo, en caso de que no tengan los medios de subsistencia, yo tendría la obligación de asistirla. Sí, si ella no tiene a nadie más. No, porque es que no tiene a nadie más. Bueno, la tiene a Elina Otero. Mi amor, te doy una noticia, a partir de ahora, ¿sabés? Sí, eso es lo que estoy viendo. Mi amor, pero efectivamente es una obligación alimentaria que no tiene que ver con el valor del velador que te regaló. Porque yo también tengo una tía postiza que no hay cumpleaños que no me mande. Me ha mandado cosas muy lindas, muy valiosas, la verdad es sola.
ella nació, era una ex clienta que ella dice que yo le salvé por determinada situación, y hace 30 años que me manda cosas, 25 años que me manda cosas para mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 31 de diciembre, así que no es un cumpleaños cualquiera, es un cumpleaños especial, pero se la rebusca, vive en Buenos Aires, en Cava, se la rebusca para que me llegue justo el 31 o el 30, y la verdad es sola, no tiene a nadie, no tiene hijos, no tiene, bueno, tiene casi 80 años, y la verdad es que cuando me pregunto si en algún momento requiere mi ayuda, siempre estoy pensando en que la tengo que... bueno, Alicia está sola, me tiene a mí, tiene mi teléfono, el del mejor amigo y el del médico. Espero que el mejor amigo responda antes que yo, porque yo estoy lejos. Pero bueno, sí, pasa eso, Elina, te di esa noticia. Para terminar la clase rápidamente, vamos a ver lo de las remuneratorias con cargo inoficiosas. Van a ver que ustedes tienen donaciones mutuas, el 1560, y ahí lo tenía yo a Tizone, que decía, ojo con la permuta. Las donaciones mutuas son cuando ambas partes son donantes y donatarios a la vez. Yo le dono a Josefina este celular y Josefina me dona los auriculares. ¿Es una donación mutua? Ahí está, mirá. Dale, tácate. Eso es donación mutua. No tiene que ver en las donaciones mutuas el valor recíproco de las cosas. No sé cuánto sale este celular, pero entiendo que sale más que esos auriculares. Por lo tanto, es una donación mutua porque la hicimos en el mismo momento, en el mismo acto, y no tiene que ver el valor o el equilibrio en valores. Cosa que le decía a Sofía, ojo con las permutas, que en las permutas el equilibrio entre valores es lo que hace que haga una permuta. Te entrego en propiedad una cosa y vos me entregás en propiedad otra, compensando valores, ¿no? Salvo que haya bonificación porque el celular es más caro, te pago un poco más para compensar. Vos, Josefina, lo recibe, me da los auriculares y me da un poco más de plata. Me va a tener que dar bastante más, porque ahora estos están entre 50, 80, 90, no sé cuánto están, entonces, y el auricular por ahí te salió, no sé, 500 pesos. Por lo Vino tanto, con un teléfono. ¿Eh? Vino con un teléfono, así que ni siquiera. Ni siquiera, pero bueno, ahí les digo, las mutuas son donaciones donde ambas partes son donantes y donatarios y no tiene que ver el valor de la cosa. Lo digo rapidito, después lo leen, es el 1560. Donaciones remuneratorias. Escuchen bien esto. Donaciones remuneratorias. Esperen, nos vamos a poner en stop. Voy a estopear esto. Así los veo. Donaciones mutuas, ¿se dieron cuenta? Entonces, no tiene que ver los valores, 1560, lo importante en las donaciones mutuas es el momento contractual simétrico, ambas partes, donante y donatario, en el mismo momento, sin interesar el valor de la cosa donada. En las donaciones remuneratorias, 1561, alguien presta un servicio por el cual podría cobrar honorarios, ¿sí? Alguien presta un servicio por el cual podría cobrar honorarios y no lo hace. Aquel que recibe el servicio, en contraprestación, en remuneración, por eso es donación remuneratoria, le regala un juego de lapiceras, le regala un vino, hay vinos, ustedes saben que hay vinos carísimos, le regala un vino de, no sé, barato, 3.000 pesos. A su odontólogo, porque le hizo un conducto que podía haber cobrado por ese conducto y tal vez 30.000 pesos. Y ustedes le regalaron el vino de 3.000. Vamos a pensar de 5.000 pesos. Se llama donación remuneratoria. ¿Quién es donante y donatario? A ver, en este ejemplo que les di, lo vuelvo a repetir. El odontólogo les presta un servicio por el cual podría cobrar honorarios, no lo hace. A Azul, por ejemplo, no lo hace, le arregla el conducto y Azul dice, no puede ser que José me arregle este conducto siendo tan caro. Le pregunta a su amiga Telma, ¿cuánto está saliendo un conducto últimamente? Y bueno, mira, tenés conductos si no tenés obra social, están entre 20.000 y 30.000 pesos. Listo. Cuenta su billetera, saca su tarjeta de crédito y dice, bueno, le regalo un vinito de 5.000, lo pago en 3 cuotas, ¿no es cierto? Te vas ahí a donde se compra café, donde es, acá en Cabrales, y te compras un lindo vino que venga en caja, porque parece que lo que viene en caja parece más lindo. La caja acá es cara, porque el vino a veces es malo, pero bueno, le compra una caja, todo, 5.000 pesos se gastó y se lo llevó a José. Se llama donaciones remuneratorias. ¿Quién es el donante y quién es el donatario? Los donantes son los dos. Donantes son los dos. No, el que regala. No, Roque, el que regala.
Roque, ya pasamos de las donaciones mutuas, no hay más donaciones mutuas. Estamos hablando de donaciones remuneratorias. Quería terminar. Y ahí, qué genial esto que dijo él, los dos, porque Roque se puso en el lugar del odontólogo diciendo, él le regaló algo, y no, lo que hizo el odontólogo es una liberalidad. Le dijo, te arreglo el conducto y no te cobro nada, cosa que es soñado, ¿no? Jamás lo hará nadie, salvo que tu padre sea el odontólogo. Bueno, te hago el conducto y te libero de pagarme. La azul se fue a Alberti, ahí a Cabrales, cerca de San Agustín, frente a San Agustín, dice, me meto en esta botella 5.000 pesos, se pide el asesoramiento, ahora pregunto, ¿quién es donante y quién es donatario? El odontólogo es el donatario y el paciente es el donante. Yo por lo que dice el artículo. ¿Quién dijo? Yo, Elina. Elina, el donante es el que recibe el servicio que debía haberlo pagado, ¿no? Pero no lo paga porque el odontólogo, el profesional, la liberó de eso. El donatario es aquel que recibe el servicio y que pudiendo haberlo pagado, no lo paga porque lo liberó el odontólogo y compra el vino. El donante paga el vino. El donante compra el vino y se lo regala al odontólogo. ¿Por qué se llama remuneratoria y por qué es onerosa? Porque si el servicio del odontólogo vale 30.000 pesos, la onerosidad del contrato es 5.000. 25.000 es donación, no hay nada ahí. Sobre los 25 no hay nada. Pero en la cuota de onerosidad, en esos 5.000, podría reclamarle el odontólogo azul algún reproche porque el vino estaba picado, porque el vino lo intoxicó, porque el vino generó algún inconveniente de alergia, sabiendo azul que era alérgico. El odontólogo va y le compra un producto, puede haber cierto reproche, pero solo en la medida de la onerosidad. Es decir, en la regla pongan 30.000 pesos el servicio, que la liberó de pagar, pero de esos 30.000 hay que sacar 5.000, que es la cuota de onerosidad. Es sobre esa cuota de onerosidad. Igual en las donaciones mutuas se dicen que tienen cuota de onerosidad, porque si a estos 50.000 pesos que sale estoy inventando, 50.000 pesos sale este celular y el auricular sale 500, y bueno, descontemos y en ese porcentaje pequeño puede haber un reclamo, un reproche como si fuera un contrato oneroso. Puedo reclamar vicios, puedo reclamar evicción. Eso está regulado en el 1561. Igual pasa con las donaciones con cargo. En las donaciones con cargo el donante... Sí, perdón. Perdón, me quedó una duda con lo de las donaciones remuneratorias. No entiendo por qué no serían los dos donantes y donatarios, porque primero, cuando el dentista hace el conducto, ahí es donante y el paciente donatario. Después se genera otra donación aparte que es remuneratoria. Me encanta, no. No es donación porque primero pensá, ¿qué contrato está haciendo el odontólogo con vos, Sofía, cuando te arregla el conducto? Contrato de prestación de servicios. Bien. ¿Te estás transfiriendo en propiedad algo, mi amor? No. ¿Como en la compraventa? ¿Como en la donación? Ahí se dan cuenta, pero está bien, esta es la pregunta que me tienen que hacer. Porque después en la revisión de los exámenes creen que la respondieron bien, y no. No hay transferencia de propiedad. No hay transferencia de propiedad porque es un contrato de servicio. Y ustedes me pueden decir, pero le pone el plomo, le pone la anestesia, le pone no sé, le da un cafecito antes de la conducta. Es un contrato de servicio. No hay transferencia de propiedad. Entonces, por eso el odontólogo no es donante de nada. Por eso digo que el odontólogo hace una liberalidad. ¿Se acuerdan que les dije y no le encontraba el ejemplo? El odontólogo lo que hace a Sofía, no me pagues nada. Bien, una liberalidad, Sofía. Sofía, por esa liberalidad, Sofía, por esa liberalidad, perdón, termino la idea, compra el vino, profesional en donatario, y se convierte en una donación que no nació porque se te ocurrió, porque
A vos, Azul, regalarle un vino al odontólogo, ay, qué pesadilla. Bueno, voy a ir, y lo llama a tu viejo, dicen, ¿qué vino le compro? Y comprarle uno que sea de 2000 para arriba, que son buenos, qué sé yo. Y andate a comprarlo ahí a Cabral. Y vos le compras el vino y se lo dejas a la secretaria. ¿Es una donación? Sí, pero no fue una donación porque se te ocurrió o lo querés al odontólogo. Es una donación motivada por un servicio que, pudiendo haberlo cobrado, no lo cobró. Es un arma de doble filo. María Elena, ¿lo entendiste? María Elena, Falomir. Pensé que hacías alguna cara. Falomir, ¿se entendió? Lo entendí, perfecto. Perfecto. Elina, vos me hacías otra pregunta, me parece. Yo le pregunté si se liberaba de la mala praxis el odontólogo en ese caso. Silvana. Sí. Muy bien, muy bien. La mala praxis no se la libera. No se libera de la mala praxis por el principio non ladere, Silvana. ¿Te acordás? No, por el principio non ladere. Ahí está, el principio de dañar. Te hizo un conducto, encima el conducto es un tema de mala praxis. Díganme si con un conducto conocidos o lo que fuera, de 10 conductos, hay, no quiero hablar mal de los odontólogos, pero hay de 10, 3 que salieron con mala praxis. Es decir, mal hechos, se salen al toque, tienen el nervio vivo, pero no era que me lo habían matado, el nervio. No sé. Bueno, pero así como hay abogados con mala praxis. Así que lo que dice Silvana Espada es exacto. De la mala praxis no salvamos nadie, ni siquiera los abogados cuando le haces el juicio gratuito de daños y perjuicios a tu prima lejana. Igual, si lo hiciste mal, te pueden denunciar por mala praxis, aunque no le cobres honorario. Excelente la pregunta. Y lo último, donaciones inoficiosas. 1565, otro error de política legislativa que se repitió con el Código Nuevo, así nació con el Código de Vélez y sigue estando mal, porque las donaciones inoficiosas no son clases de donaciones, es una defensa de la legítima del heredero. Pongan así, es una institución creada para defender la legítima del heredero, no es una clase de donación. Ejemplo, en la donación remuneratoria hay un acuerdo, me diste el conducto gratis, te regalo el vino. En las donaciones mutuas te regalo el celular, vos me regalás un par de zapatos. Hay un acuerdo. En las donaciones con cargo, que no las dije, el 1562, son aquellas donaciones donde el donante transmite la propiedad de una cosa con un cargo que nunca puede superar el valor de la cosa donada. Ese cargo es una obligación de hacer, o una obligación también de dar, que si no se cumple el cargo, es tan importante que produce la revocación de las donaciones. Vuelva la cosa para mí. En el cargo es una condición, ¿no? Puede ser resolutoria, puede ser suspensiva, pero yo te dono, por ejemplo, a Azul, le dono mi casa con la, ¿se acuerdan que les dije? Con el cargo que allí funcione un hogar para niños y niñas y adolescentes. De alternativa vivencia allí. Es una persona privada que se la dona al Estado con el cargo, ¿no?, de que funcione un hogar de niños, niñas y adolescentes. Vamos a otro tipo de cosas. Te dono mi biblioteca, le dono mi biblioteca Sofía, pero con el cargo que esa biblioteca le hagas una placa que diga en bronce, donada por Clara Alejandra Obligado el día 16 de noviembre de 2020, la mejor profesora que hubo en el siglo XXI. Es genial, yo te doy el texto todo, pero eso es un cargo, porque si no, reversión. Y si yo me morí, revocan mis herederos, porque los herederos tienen la legitimación activa para revocar ese tipo de donaciones con cargo. Ejemplo, en Mar del Plata, tenía una casa de verano divina, Playa Grande, que la dona al Estado municipal para que allí funcione un centro cultural, una biblioteca, bueno, no pudieron hacer nada de eso, pero en eso está, que funcione algo cultural. La casa es divina, una casona que está en la loma, divina, pero que funcione como algo cultural. Ahí están las donaciones con cargo. Y las inoficiosas son aquellas ¿Puede ser también una obligación de no hacer? No, son obligaciones de hacer. Fíjate, lee el artículo 1500. ¿Quién me lo preguntó?
Yo, Nicolás. Nico, dale, Nico, leemos en voz alta para cerrar el 1562. Un segundito. Porque, No tengo el código a mano justo. bueno, a ver, Azul, Yo ¿lo lo tenés? leo. Si quieren lo leo. Sí, ¿quién me dice? ¿Quién? Sofía, Yo lo dice. tengo, no sé. Ah, bueno. Sofía Tizone, a ver, Sofía Tizone, Lo 1562, leemos escucha, todos. Nico. Perfecto. 1562, donaciones con cargos. En las donaciones se pueden imponer cargos a favor del donante o de un tercero, sean ellos relativos al empleo o al destino de la cosa donada o que consistan en una o más prestaciones. Si el cargo se ha estipulado en favor de un tercero, el donante y sus herederos pueden demandar su ejecución, pero solo el donante y sus herederos pueden revocar la donación por inejecución del cargo. Si el tercero Perdón, ha ahí te freno, Sofi. Recuerdan el Dale. ejemplo, los herederos sí pueden revocar, no los terceros, siempre herederos, lo deja claro. Sí, el último párrafo. Si el tercero ha aceptado el beneficio representado por el cargo, en caso de revocarse el contrato, tiene derecho para reclamar del donante o, en su caso, de sus herederos, el cumplimiento del cargo sin perjuicio de sus derechos contra el donatario. ¿Cómo aparece un tercero en la donación? En la donación con cargo, en beneficio de un tercero, yo le dono la casa a Sofía con el cargo que le dé el uso y goce gratuito, como dato, de una de las habitaciones de la casa, una de los espacios de la casa, para que allí funcione el consultorio jurídico de mi sobrina. Yo a mi sobrina no le voy a donar la casa, porque yo se la voy a donar a Sofía, quien fue mi mejor amiga, que estuvo conmigo en toda, la quiero a ella. Pero mi sobrina no la quiero dejar en banda, como es médica recién recibida, le digo, mira, el cargo es que en beneficio de mi sobrina le des el uso y goce gratuito, el comodato de una de las habitaciones para que ella allí funcione su consultorio médico. ¿Estamos de acuerdo, Sofía? Sofía acepta el departamento y dice, sí, dale. Ahora, si mi sobrina, la Sofía se hace la sota, no la deja entrar, no la deja funcionar allí, mis herederos, pues yo ya me morí, mis herederos revocan. Pero a Sofía, es decir, la cosa vuelve a los herederos, pero la tercera, la sobrina, puede seguir reclamando el beneficio porque para ella no está vencida aún la revocación y le tiene que pedir a mis herederos que la deje funcionar su consultorio en esa casa que habíamos originalmente establecido. Es decir, el derecho del tercero no puede revocar la donación porque no es parte, obviamente. Los únicos que pueden revocar la donación, ¿quiénes son? Los donantes y los herederos del donante. Pero el tercero sí puede reclamar el cumplimiento. Pero si el donante murió, a los herederos, entonces. La cosa volvió a los herederos, pero ojo, a mí me dejas, inclusive ese uso puede ser hasta vitalicio. Eso es la donación con cargo. ¿Te das cuenta, Nicolás? Sí. Y en el caso Perfecto. te pueden hacer una donación y poner como cargo que no se venda la propiedad, por ejemplo. Ahí no sería una obligación de no hacer. No se puede. No, prohibido absolutamente Claro. la inmovilidad. Se genera una inmovilidad. Perfecto. Lo que se puede hacer es, eso ya es para después de la muerte, no en la donación. Lo que yo Claro, puedo hacer esa era mi duda, gracias. Claro, yo muerta, ¿no? En un testamento digo que no se divida, indivisible, y que no se transmita por 30 años. Tengo el límite hasta 30 años, después de eso ya no. Perfecto, ahí está, sí, esa era la duda. No sé si lo hablamos en el fideicomiso, pero puedo inmovilizar por testamento el tema de una vivienda, pero nunca por donación. Nunca por donación. Perfecto, gracias. No, de nada, Nico, y eso lo vamos a ver en sucesiones. Las inoficiosas que están en el 1565, a ver, Cintia Toledo, ¿la tenés ahí al código? Sí, Bueno, donaciones inoficiosas. Dale. Bien, se considera inoficiosa la donación cuyo valor excede la parte disponible del patrimonio del donante. A este respecto, se aplican los preceptos de este código sobre la coerción legítima. Pregunta de examen. Primero, las donaciones inoficiosas son aquellas donaciones que el autor dona más de la cuenta, más de lo que podría disponer en caso de muerte. Obviamente que si donó más de la cuenta, los herederos van a hacer la cuenta luego que yo me muera. Es decir, en vida yo puedo donar todo lo que se me ocurra. Ahora, cuando muero, los donantes, mis 3 hijos, van a ver si yo doné de más. Y ahí se hace lo que se llama la reducción de las donaciones o la colación de las donaciones. Esto lo voy a preguntar en sucesiones.
De hecho, yo soy la profesora de sucesiones, así que no voy a preguntar ni donación ni reducción. ¿Qué voy a preguntarle de las donaciones inoficiosas? Primero, que no es una clase de donación, aunque el código lo diga. Es una vicisitud de las donaciones. No es una clase donde nos como en la donación con cargo o en la remuneratoria. Es una vicisitud que le pasa al contrato de donación. Cuando el donante dona más de la porción disponible, violando, esto es textual, violando la legítima de los herederos. Ahora, ¿cuándo me voy a dar cuenta que doné de más? ¿Cuándo me voy a dar cuenta, yo donante, que doné más cuando me morí? Y me voy a dar cuenta en el cielo. En realidad, los que se van a dar cuenta y van a hacer la cuestión procesal, van a ser los herederos en el proceso sucesorio. ¿Estamos claros? Cuando yo pregunte clases de donaciones, me van a hablar de, obviamente, las mutuas, las remuneratorias, las con cargo, y van a hablar de las inoficiosas, por supuesto, pero dentro de las inoficiosas, siempre con la aclaración de que son vicisitudes de la donación. El alumno que no estuvo en la clase, el alumno que no participó de la clase, no va a saberlo, porque los textos la ponen generalmente, muy pocos autores han hablado, obviamente Rivera, por supuesto que sí, Graciela Medina también, hablan de que no es una clase de donación, sino una vicisitud, un altercado, un accidente que le pasa a la donación, y que ese accidente se visualiza, se hace visible a la muerte del donante. Mientras estoy viva no es visible, porque yo puedo donar lo que sea. Ahora, cuando muero, la inoficiosa, la donación de más, se hace visible gracias al heredero que lo denuncia. Si no hay ningún heredero que lo denuncia, chao tu tía, no pasa nada. Les dejo el PowerPoint para que lean reversión y revocación de las donaciones, que son las últimas dos cuestiones que nos quedan, que es del 1566 al 1573, que es dejar sin efecto la donación, causas de revocación, causas de reversión. Les voy a dejar un paper para que lea, más la clase grabada de hoy, por supuesto, y el PowerPoint que trabajamos. Y quiero aclarar, todas las preguntas, a Josefina, si por ahí digo así, es chiste absoluto y es para divertirnos. Todas las preguntas son válidas, nunca tengan vergüenza de hacérmelas. Pero me dio gracias esto de los contratos concomitantes. Y es verdad, vivimos entre contratos, y cada una de sus preguntas enriquece porque son alumnos que piensan, ¿no? Y reflexionan. Por eso me gusta mucho esta comisión tan numerosa. Hoy somos 78 alumnos. Un abrazo grande, les publico todo esto antes de cerrar la tarde. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Adiós, buena semana. Todos, chao.